Nuevo encuentro de Pro al Futuro Radio, junto en este caso aquí en el Provincial Radio Online a Julio González Infran, secretario general del Centro de Patrones de la República Argentina. ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, Julio, estamos tomando lo que ya nosotros consideramos como la pospandemia y en ese recorrido tratando de escuchar distintas voces para ver cada sector cómo se prepara justamente para ese momento. En ese ámbito, ¿cómo están ustedes diseñando ese futuro que casi es un presente, ¿no? Bueno, objetivamente la pandemia que estamos sufriendo desnudó un modelo de país para nosotros, desde nuestro punto de vista, un modelo de país obsoleto. Un modelo de país que no tiene marina mercante, dependemos del flete extranjero, nos condicionan de distintas maneras, no tenemos políticas financieras para el desarrollo, tenemos una situación social explosiva prácticamente, en fin. Y si hay algo que falta en esta Argentina es justamente el trabajo. Argentina es un país que tiene capacidad de producción de 130, 120 millones de toneladas de grano por año, pero no genera trabajo para su gente. No genera trabajo. Toda la política de flete queda en manos prácticamente de extranjeros. Y encima, dentro del país, usamos el flete más caro para poder movernos en nuestra carga. Hay un estudio del Banco de la Bolsa de Comercio de Rosario que la distribución de la carga en la Argentina es prácticamente el 80 o 90% se mueve por camiones y solamente un 3 o 4% por ferrocarril y 1% por la hidrovía. Esto significa que no usamos el transporte más barato, que es el transporte fluvial. Y la carga que tiene que venir, por ejemplo, de Salta, del interior del país, de la zona de La Rioja, de Misiones, de Corrientes, etcétera, etcétera, o sea, aquellos lugares que están más de 600, 700 kilómetros de los puertos de embarque internacionales, bueno, tiene un costo excesivo porque no tenemos infraestructura para utilizar seriamente la hidrovía. Y otro problema grave que tenemos, que también esta información surge del estudio que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario, que la Argentina pierde por año, nosotros decíamos entre 5 y 6 mil millones. Bueno, ahora está perfectamente contabilizado. 3.399 millones de dólares se van al extranjero porque el 100% de la carga a los distintos puntos del mundo sale por barcos extranjeros. Argentina no tiene flota de mar y por lo tanto todo ese flete queda en la bandera extranjera. Eso son cosas de este modelo que tenemos hoy, que está sufriendo esta pandemia. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La pandemia es una gran oportunidad para cambiar el modelo y tenemos que ir pensando fuertemente en la pospandemia. A partir de ahí, la propuesta que tenemos nosotros es justamente desarrollar nuestros astilleros, desarrollar nuestra navegación en la hidrovía, pasar a ser absolutamente competitivo en el transporte de la carga fluvial y de la carga marítima, y eso genera ingresos de divisa al país, genera mucha fuente de trabajo, en primer lugar, y en segundo lugar, nosotros podemos disfrutar de la riqueza que tiene la Argentina, porque nosotros plantamos la soja, pero el negocio del flete al mercado mundial se la queda al extranjero. Eso nosotros creemos que debemos cambiar. De ahí que tenemos un programa, un proyecto, una propuesta conjuntamente con la gente de la SINA y estamos trabajando mucho con el astillero Paranasur y el Centro de Patrones para proponer a los gobernantes actuales estas ideas y estas propuestas para que se vayan tomando las acciones necesarias. Estas cosas no se puede hacer sin el apoyo del gobierno. Y cuando hablo del apoyo del gobierno, no digo que tiene que poner plata al Estado, porque eso hoy es imposible, tenemos un Estado prácticamente quebrado. Lo que digo es que el gobierno tiene que darnos las normas, las leyes, que nos permitan a nosotros garantizar que la inversión de la parte privada cierre y le interese al privado poner el dinero en la Argentina porque va a invertir en un área productiva.
Está clarísimo. Bueno, eso es fundamental porque, digamos, a partir de leyes y normas que de alguna manera incentiven a aquellos que quieran venir a invertir a la Argentina, todo se podrá hacer, si no, pareciera que es en vano. ¿Cómo ustedes ven el desarrollo de la pandemia? Digamos, siempre lo insisto poniéndolo entre comillas. ¿Cuáles son las ventajas de la pandemia para la navegación en general, teniendo en cuenta que justamente el transporte a través de los barcos en el mundo durante esta pandemia fue esencial, y si no fuera por ellos, muchas de las mercaderías que se movieron en el mundo, que llegaron aquí a la Argentina o que se movieron dentro de la Argentina, si no hubiera sido por los barcos nunca hubieran llegado. ¿Creen que puede ser una oportunidad esta para el despegue que tanto ustedes vienen peleando y luchando? En realidad el concepto es el siguiente: después de esta pandemia el mundo va a surgir un mundo hambriento, deseoso de materia prima y de alimento, y la Argentina en ese sentido tiene un perfil de productor de alimento interesante, muy fuerte, y puede ser una gran oportunidad para el país, siempre y cuando el transporte de las cargas a los mercados del mundo, la Argentina participe, porque si no, el negocio va a ser para la bandera extranjera, que viene a la Argentina, que produce alimentos y tiene el flete asegurado porque no tiene prácticamente competencia de otros sectores. Es decir, la Argentina tiene una gran oportunidad en la medida que maneje el negocio. Las empresas exportadoras en el país, el 90% son capitales extranjeros. Hace poco, con el tema de Vicentín, surgió un problema que decían que, y es cierto, que Vicentín tenía subsidiaria en Paraguay y en Uruguay, donde de alguna forma blanqueaban las exportaciones para no pagar impuestos. Pero eso es una práctica de todas las exportadoras del país. No es exclusivamente de Vicentín el problema. La verdad es que nosotros necesitamos tener un cambio en ese sentido, que haya una política que garantice que la producción nacional quede dentro del país, la mayor parte posible. Yo creo que la pandemia nos permite ver estas cosas. Ahora, el desarrollo industrial de la Argentina es absolutamente necesario para esto, porque no es solamente un desarrollo del sector. Por ejemplo, hablemos del transporte ferroviario. No puede ser que nosotros en el sur no utilicemos el ferrocarril para arrimar la carga a los puertos del sur. No puede ser, por ejemplo, que no haya una conexión fluida y eficiente entre las provincias utilizando los ferrocarriles para arrimar la carga a los puertos más cercanos. Es decir, hay que cambiar toda la mentalidad. Fíjate, cuando hablo de la mentalidad, hace poco me enteré que el ministro de Defensa, Rossi, pretende comprar un rompehielo de 30 años de antigüedad, creo que a Francia, un país de eso, es decir, un barco que es obsoleto. O sea, compramos chatarra al mundo. ¿Por qué no iniciamos un proceso de construcción y fabricación teniendo en cuenta que tenemos grandes astilleros bastante importantes en el país? Es una cuestión de mentalidad. Cuando hablamos de que es más barato o más caro, eso es muy relativo, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es ahorrar divisas internas y no, por más que sea barato, sacar la divisa fuera. La divisa tiene que quedar dentro del país y va a ser más barato en la medida que haya políticas que también bajen los costos, porque la presión actualmente, la presión fiscal que tiene el país es enorme, que mata prácticamente la actividad productiva. Esas son cosas que hay que cambiar para la pospandemia. Tenemos que tener una salida en ese sentido. Por eso yo comparto la idea del gobierno ahora que ha sacado moratorias para las pymes, está buscando la manera de que la presión fiscal no lo ahorre. Bueno, es un camino que tiene que ser profundizado. Nosotros no podemos tener el 70% de presión fiscal respecto al resto de los países de Latinoamérica, porque nos quedamos fuera. ¿Y cómo terminamos? Pidiéndole a Paraguay que nos construya los barcos a nosotros, o que nos haga el flete a nosotros. Este es el concepto que yo creo que debemos cambiar. Por eso nosotros estamos empeñados en publicar, poner en la opinión pública
y entusiasmar a los dirigentes políticos de que necesitamos un desarrollo industrial en Argentina y nosotros tenemos el plan. En este momento con el remolcador GNL estamos propiciando, estamos empujando y ya muchos sectores lo están tomando como una posibilidad. Nosotros garantizamos dos cosas. Primero, la cuestión económica. El negocio pasa a ser rentable porque baja un 68% el costo del combustible. Por lo tanto, somos mucho más competitivos teniendo la bandera argentina un remolcador de esta característica. Y en segundo lugar, es altamente ecológico. Algo que no todo el mundo habla, pero que nos afecta directamente. La enorme bajante del río Paraná, totalmente histórica, es consecuencia del cambio climático. Bueno, que nos trae muchos quebrantos económicos, porque los barcos no pueden salir con su carga completa, muchos puertos no operan. Fíjate vos que la gente, por ejemplo, en Barranquera no puede salir la carga de cabotaje, porque no hay agua. No entran los barcos con calado suficiente para que sea rentable el flete. En fin, con un remolcador AGNL nosotros además ayudamos a reducir el calentamiento global. O sea, cumplimos dos grandes objetivos. Es económicamente viable y ecológicamente viable. Este es el concepto. Y además nosotros tenemos mucho gas. Argentina tiene una de las reservas más grandes del mundo de gas. Entonces, nosotros tenemos el combustible abundante para poder, de alguna manera, financiar una gran flota de GNL. Porque el GNL no solamente se puede usar en un remolcador de empuje, se puede usar en un arenero, en un remolcador de puerto, en un pesquero o en un petrolero. Este es un poco el proceso que nosotros vemos que podemos ponernos a la cabeza de ese desarrollo. Brasil está avanzando muchísimo, muchísimo. Ahora Brasil está importando GNL porque todo su sistema de transporte terrestre está evolucionando hacia el GNL. Hay países en el mundo, lo mismo pasa con Perú, por ejemplo, que está cambiando su sistema ferroviario. En Latinoamérica ya hay países que están fuertemente avanzando en este sentido. Nosotros todavía estamos tratando de interesar a nuestros gobernantes. Pero bueno, hay que empujar esta causa para poder salir adelante. Está claro. Julio, ¿cuál será el rol de los empresarios, no de los empresarios que vengan a invertir? ¿Cómo ven ustedes en el marco de las economías regionales, los emprendedores, las pymes, aquellos que por allí hoy o hasta ahora veían muy difícil poder, por ejemplo, llegar a exportar, algo que muchos seguramente quieren y no se les da? ¿De qué manera el trabajo que ustedes están diseñando en esta post-pandemia, este trabajo que quieren presentar y que solicitan el acompañamiento del gobierno a través de modificación de leyes, publicación de leyes y demás, normas en general, creen que los van a acompañar? ¿Cuál será el rol justamente de esos empresarios o emprendedores que los imagino en distintos lugares del interior del país, cerca o no cerca de un cauce de agua por donde pase un barco, ¿no? En general te puedo decir que todos los empresarios quieren producir en el país y tener la posibilidad de hacer negocios afuera. Todos. Ahora, ¿qué ocurre? Te voy a dar un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en un rubro que yo conozco bastante, que es la producción de cerveza. Vos sabés que la malta se produce en Argentina, pero se cobran dólares. Es decir, nosotros tenemos un problema en el país. Estamos todos dolarizados. Entonces, claro, es muy difícil tener política exportadora cuando vos tenés costo dolarizado en Argentina. Claro. Perdés esa ventaja que te puede dar un dólar alto para poder hacer diferencia en las exportaciones. Acá hay que cambiar normas internas y no puede ser que vos, si vos fabricás un zapato en Argentina, lo ponga el valor en dólares y menos insumos para la producción. Claro. La Argentina hoy es un país barato desde el punto de vista comparativo con el exterior. ¿Por qué? Porque el valor del dólar hace que los salarios estén muy deprimidos, muy deprimidos. Entonces la producción en pesos es relativamente barato en el país. Lo que pasa es que acá hay que cambiar sectores que producen en Argentina, pero valorizan su producción para el consumo interno en dólares. Eso no puede ser. Lo mismo pasa con la chapa, seguramente, en los astilleros, en fin. Hay una reforma profunda que hay que hacer, que se hace con normativa, con leyes, y ahí es donde está el trabajo de un gobierno. Ahora,
Yo veo que hay una gran oportunidad y las pymes van a aprovechar esa oportunidad si le dan políticas que le permitan producir. Ahora, si la pyme tiene que pagar más de luz que de sueldos, es muy difícil que eso pueda ocurrir. Está claro. Julio, por último, bueno, el panorama en general, como más allá de esto puntual que estamos hablando, del país, cómo lo ve, cómo en general ve el desarrollo que por allí se viene desde la política y desde lo económico. No creo que diste mucho de lo que viene contando, pero ¿cómo ve el panorama político en el país por estos tiempos? Bueno, yo lo veo muy complicado. Yo creo que el presidente está bailando con la más fea. ¿Por qué? Porque él tiene que enfrentar una pandemia para la cual el país nunca estuvo preparado, al contrario, estaba destruido el sistema de salud prácticamente. Lo tuvo que preparar para recibir esta pandemia apurado, a full, y gracias a esa decisión hoy todavía podemos decir que el sistema de salud no se saturó, estamos a punto, bueno, estamos llevando... Hay una sociedad también que no tiene la disciplina que tienen otros países europeos, por ejemplo, por eso las cuarentenas no se cumplen a rajatabla, esa es la verdad objetiva, y hoy estamos viendo con los niveles de contaminación que el virus está circulando, pero porque la gente también circula alegremente, no se dan cuenta de que cuando más circulación hay de gente, mayor circula el virus. El presidente tiene que lidiar con esta situación. Pero lo que me preocupa también es que el presidente se rodee de gente que no piensa en el desarrollo nacional y que ya los intereses están operando para cuidar de que la Argentina no tome decisiones que de alguna manera reemplace a lo importado. Eso me preocupa mucho. Me preocupa como siempre ocurrió en el país. Yo digo siempre que Macri vetó la ley de Marina Mercante a último momento porque alguien levantó el teléfono y le dijo, vos no podés tener Marina Mercante porque la carga te la saco yo. Esto es lo que ocurre con las estructuras de poder en Argentina. Están muy influenciados por sectores de multinacionales que hacen el negocio en el país y que prácticamente mata a la industria nacional. Me preocupa que eso vuelva a ocurrir. Ojalá que no.